Muy buenos días, estimados estudiantes. Espero, como siempre, que tu familia y tú se encuentren muy bien de salud. Una vez más, recuerda, siempre, siempre expresa tu agradecimiento, siempre abraza a tus padres, siempre expresa tu cariño, tu respeto, porque no sabemos qué pasará mañana. Entonces, agradece a Dios por estos momentos que siguen juntos y que pueden seguir compartiendo momentos de familia en unión. Ok, muchachos, sería bueno que, que cada vez que tu padre va a salir a trabajar, siempre lo estimules con un fuerte abrazo, una sentida despedida y de la misma forma, ¿no? Cuando regreses de trabajar, creo que de esa forma estás contribuyendo y ayudando, ¿no? A fortalecer todo ese todo ese esfuerzo que hacen los padres en este momento de pandemia. Así que cuídate tú y estás cuidando a tus padres. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase. Necesito que tengas a la mano tu libro, ¿ok? Tu libro y algunas hojitas para que puedas apuntar, ¿ok? Apunta, por favor, o si no, vas a volver a ver el video, ¿ok? Entonces empezamos, muchachos. Ok, vamos a ver hoy día un taller de creación, ¿no? Que tiene que ver con la narrativa, los géneros narrativos. Mira, vemos acá un gatito negro. Y cuando hablamos de un gatito negro, ¿no? Mucha gente dice que es malo, ¿no? Que es malo que un gato negro se te cruce, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas referentes pues a los gatos y especialmente a los gatos negros, ¿no? Entonces vamos a ver hoy día el curso de literatura para segundo año y como siempre con el profesor Walter Carlos Ángeles Peña, ¿ok? A ver, ¿qué tiene que ver el gato negro en nuestra vida? ¿Qué tiene que ver el gato negro en las creaciones literarias? Entonces vamos a ver, taller de creación, taller de creación. ¿Qué es un taller de creación? Los talleres de creaciones no son simples ambientes para formar escritores, ¿no? Sino laboratorios de creación literaria, espacios de intercambio donde se resuelven dudas, se liman inseguridades y uno aprende a domar el ego. No son un puñado de videos en alta resolución, los talleres son rincones donde el eco de nuestra escritura retumba en los demás, donde por fin te encuentras con otros como tú, ¿no? Con los que compartirás tu pasión o afición, pero también sus angustias, las de todos y cada uno de sus integrantes. Porque la única forma de aprender a hacer arte es justo haciéndolo, ¿no? Solo se aprende a escribir escribiendo, a bailar bailando, a pintar pintando y a cantar cantando. Todo este trabajo promueve la atención, la memoria, la comprensión, la creatividad, la concentración, la imaginación y el trabajo colectivo. Mira, esta es una visión de taller, ¿ok? De taller.
Yo me acuerdo los talleres que hacía yo, taller de literatura, taller de gramática, en otro colegio, cuando había esos concursos que hacía la UGEL, que hacía la Trilce, ¿no? Que hacía Pitágoras, esa academia entonces, ¿no? Pitágoras, Trilce, Vallejo, hacían concursos de comunicación, ¿no? Matemática, literatura. Entonces la gente iba y se preparaba. Entonces yo tenía un taller, y en ese taller pues entraban muchos chicos, ¿ok? Con esa pasión de aprender, con esa pasión de ganar, ¿ok? Donde intercambiamos, como dice acá, ¿no? ¿No? Intercambiamos ideas, intercambiamos prácticas, conocimientos, discutíamos, hablamos, y siempre era un intercambio, ¿no? De conocimiento, de ideas, de pasiones, de tristeza, porque saliste mal en la práctica, te equivocaste, perdiste 2 puntos, 5 puntos, has perdido. Y todo ese era un taller, ¿no? Donde siempre las puertas de mi taller siempre han estado abiertas para todos aquellos, ¿no? Para todos aquellos que tenían, ¿no? Ganas, deseos de aprender, de ganar, de demostrar que son capaces, ¿no? Ese es un taller, ¿ok? Ese es un taller. Hoy día es una clase de taller, pero taller, tendríamos que tener varias clases, ¿no? De la misma, sobre el mismo tema, ¿no? Por ejemplo, el taller de oratoria, nos veíamos tal vez una vez a la semana, pero nos veíamos, intercambiamos, te decía esto, te decía el otro, algo un poco rápido, pero algo, había una conexión, un intercambio, y tú podías ver, ¿no? A tu compañero en vivo, ¿no? Cómo lo hacía, qué bien, aplaudíamos, ¿no? ¡Wow! ¡Qué buena, buenaza! Pero lo veías, y cuando tú ves algo en vivo, entonces tú aprendes. Nos tocaba poesía y salía uno a recitar su poesía, a declamar, pero tú veías y aprendías cómo se debe de hacer, ¿ok? Esos son los talleres. Por ejemplo, la clase de hoy día, este taller de creación narrativo, tiene que ver con los géneros, ¿no? Hay género lírico, género narrativo, género teatro, ¿no? Entonces la clase de hoy día está dirigido al género narrativo, ¿no? Narrativo, es el que narra, cuenta, ¿ok? Narra, cuenta, ese es el género narrativo, ¿no? Y dentro del género narrativo están las especies, ¿no? Las especies narrativas, como dice acá el cuento, las novelas, ¿ok? Las fábulas, los mitos, las leyendas, etcétera, ¿no? Seguimos. ¿Qué es un cuento de terror, dice? ¿Qué es un cuento de terror? Ah, ya estamos entrando, ¿no? Al misterio, ¿no? ¿Qué es un cuento de terror? Y otra vez el gato negro, y otra vez el gato negro, ¿ok? Yo me acuerdo que a mi mamá no le gustaban los gatos negros. Mi mamá tenía, no miedo, pero no le gustaban los gatos negros, ¿no? Era algo malo, algo que iba a pasar malo a la familia, a la casa. Y si el gato se te cruzaba, uy, te iba a pasar algo, te iba a pasar algo, ¿no? Entonces, había muchas cosas sobre el gatito negro. Entonces, ¿qué es un cuento de terror? Vamos a ver qué es un cuento de terror, dice. Un cuento de terror o relato de terror es una narración, por lo general, breve, perteneciente al ámbito literario o al popular, al populoro, al pueblo, que busca, que busca ocasionar al lector sensaciones de miedo, de angustia, a través de la recreación, por lo general, de situaciones imaginarias, fantásticas o sobrenaturales, ¿no? ¿No? Imaginarias, fantásticas o sobrenaturales, ¿no? ¿Okay? Ese es el terror. Seguimos. El terror
puede generar sudoración fría, la parálisis de los músculos y hasta la muerte por un paro cardíaco. Es verdad, ¿no es cierto? Es bastante verdad. Un cuento de terror, por lo tanto, es un relato literario que intenta generar sentimientos de miedo en el lector, ¿no? Para esto, presenta historias vinculadas a las temáticas más atemorizantes para los seres humanos, como la muerte, las enfermedades, los crímenes, ¿no? Las catástrofes naturales, los espíritus y las bestias sobrenaturales. Mira, todo eso es algo de terror, ¿no? Este género no solo se ha mantenido en el tiempo, dicen, ¿no? Sobreviviendo a los cambios de la cultura y la literatura, sino que ha colonizado también otras formas de representación narrativa. Mira, no se ha quedado ahí, no se ha quedado ahí. Ha ido cambiando, ha ido evolucionando con el tiempo, con el avance, con la tecnología, con el contexto, con la sociedad, con la historia, ¿no? Como el teatro, ¿no? O sobre todo la televisión, dando origen a una vasta tradición, ¿no? De filmes de horror, tanta películas. La clásica Drácula, ¿no es cierto? La clásica de Drácula, ¿ok? Pero fíjate, ¿no? Llegó la televisión, el terror llegó a la televisión, el terror llegó al cine, ¿ok? No solamente se quedó en lo narrativo, en el libro, sino que evolucionó con el tiempo, con la historia, con la tecnología, ¿ok? Pero es verdad lo que dice, ¿no? Un cuento de terror, ¿no? Un cuento de terror, ¿no? Puede generar que tú sudes frío, una parálisis de los músculos, ¿no? Y hasta la muerte por un paro cardíaco de susto, ¿no? De susto, ¿no? Ok, de susto. Seguimos. Vemos acá, por ejemplo, una imagen, ¿no? Una imagen de terror, ¿no? De sangre, ¿no? De una madre con su hija ensangrentado y con un gato, ¿no? Y con un gato, ¿no? Mucha sangre. Vamos a ver. Los cuentos de terror tienen los siguientes elementos. Los cuentos de terror tienen los siguientes elementos. Personajes, narrador y acción. Esos son los elementos que debe tener un cuento de terror. Personajes reales para el relato, ¿no? Reales para el relato del que va a relatar, ¿no? O imaginarios. Y fantásticos. Mira, entonces en un terror hay de todo. Hay personajes reales, hay personajes imaginarios y hay personajes fantásticos. ¿Ok? Los personajes son las entidades sobre las cuales recae la acción. ¿Ok? Entonces, la acción, ¿quién lo va a hacer? Los personajes, ¿no? Si un relato cuenta la aparición de un fantasma, es probable que este sea también uno de los personajes del cuento, ¿no? El narrador. Como toda narración, el cuento de terror tiene un narrador definido, que es la voz. Yo voy a narrar, voy a contar de una forma tétrica, de una forma terrorífica, ¿no? Ok, a veces hay mucha gente, jóvenes, ahora ya no se hace, nos juntamos en las noches y contamos, ¿no? Contamos cosas de terror y nos íbamos a la casa, tenías un miedo ir a la casa, ¿no? Porque teníamos que pasar algo oscuro, ¿no? Algo
algo desolado y pucha, nos daba miedo y la casa corriendo, ¿no? Corriendo. Seguimos entonces, ¿no? Puede ser el propio protagonista, el narrador, un testigo o simplemente una voz que cuenta. Los narradores de los relatos de terror suelen abundar en detalles, ¿no? Abundar en detalles, ¿no? Sobre todo en las descripciones y suelen callar elementos que serán revelados luego para generar tensión o expectativa, ¿no? Mediante la elixis, ¿no? Entonces el narrador tiene un estilo, ¿no? Un estilo de contar, ¿no? De causar miedo, pánico, espanto, ¿ok? Eso es lo que dice el narrador. La acción. La acción, la acción de relato del terror suele estar organizada en torno al suspenso generado por acciones asombrosas. Mira, por acciones asombrosas, incomprensibles, siniestras o angustiantes que ocurren en una unidad de tiempo determinada y que tienen su final en una revelación, aparición o desenlace. Esa es la acción, ¿no? Mira la acción que hay, ¿no? Una acción de terror, de suspenso, ¿no? Que puede tener, pues, un final, ¿no? Triste, de suspenso, un desenlace de muerte, etcétera, ¿no? Etcétera. Estos son los personajes que debe tener tu cuento, tu creación, porque tú vas a escribir un cuento, tú vas a escribir un cuento de terror, ¿ok? Y tu cuento de terror tiene que tener, ¿no? Introducción, ¿no? Los tres cuerpos, ¿no? Los tres elementos de todo cuento, ¿no? Introducción, desarrollo y desenlace, ¿no? Eso es lo que tiene que tener tu cuento. Y tiene que tener los personajes, quién va a ser el narrador y las acciones, ¿no? De tu cuento. Seguimos. El maestro del terror. Mira, el maestro, y otra vez vemos la sombra de un gato, ¿ok? Los ojos de un gato. Y acá un maestro, un señor, fíjate, ¿no? Con una hacha ensangrentada, ¿no? Algo de terror. Entonces yo miro la figura y veo que es algo de terror, algo que hay que tener cuidado, ¿ok? Solo por analizar la imagen. El maestro del terror. ¿Quién es el maestro del terror? Dice, uno de los máximos representantes del cuento de terror es el estadounidense Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, dice, ¿no? Es uno de los reconocidos cuentistas, ¿no? Norteamericano, ¿no? Es como el padre del cuento de terror, ¿no? En el caso de Poe, son muchos sus cuentos que han quedado en la historia del género, dice, ¿no? El gato negro, mira, cuando hablamos del gato, el gato negro, el gato negro, la caída de la casa, Usher, el barril, etcétera, la verdad sobre el caso del señor Valdemar, el corazón del actor, el retrato oval, son algunos de sus principales relatos, dice, ¿no? Son algunos de sus principales relatos. El maestro del terror. Entonces a él se le conoce, ¿no? Como el maestro del terror, ¿no? De los cuentos de terror. Hay otros, pero él es el que destaca más, ¿no? Ahora, hay que saber un poquito de él, dice, ¿no? Edgar Allan Poe, dice. La muerte de Allan Poe, considerado como uno de los maestros universales, mira, considerado como uno de los maestros universales de los relatos de terror, el 7 de octubre de 1849 sigue siendo un misterio. Fíjate, ¿no?
cómo es la vida, ¿no? Él escribe mucho cuento de terror y su muerte también es algo, ¿no? De terror en el sentido, ¿no? Que queda ahí en la incógnita, ¿cómo fue? Dice, ¿no? El 7 de octubre de 1842. Sigue siendo un misterio. Al día de hoy se desconoce si se trató de un asesinato, de un intento de suicidio o simplemente de una desgracia del destino. No se sabe. No se sabe en qué circunstancias murió Edgar Allan Poe. ¿Ok? No se sabe. Argumento, el gato negro. Vemos acá, mira, un gato negro también, ¿no? Con una mujer. Y vamos a ver ahora el argumento del gato negro, ¿no? Entonces, el gato negro es un cuento de Edgar Allan Poe, ¿ok? Entonces dice acá lo siguiente, ¿no? Dice, en el cuento, El gato negro de Edgar Allan Poe, se narra la historia de un personaje haciendo caso omiso de su nombre. Él posee una pasión, ¿no? Estamos hablando de una persona, mira, él, ¿ok? Dice, él posee una pasión, o sea, hay un narrador que está contando de alguien, ¿no es cierto? Él posee una pasión o amor hacia los animales, siendo su última adquisición después de casarse un gato al que llamó Plutón, ¿ok? Un gato al que llamó Plutón. Entonces se casa feliz, ¿no? Y coordina bien y va a adquirir un gato llamado, y le puso como nombre Plutón. Seguimos. Animal por el que desarrolló un gran aprecio, pero notó que al cabo de varios años su temperamento y carácter se habían alterado radicalmente por culpa de este animal, pensando, ¿no? Pensando, incitado por la superstición de su esposa. Entonces explicamos, ¿no? Se casa, adquiere un gato, lo quiere bastante, tiene un aprecio por los animales, pero pasa el tiempo y él sobre todo, ¿no? Va sintiendo otros sentimientos, ¿no? Su temperamento va cambiando, ya no quiere ver al gato, ¿no? Pero por culpa de qué, ¿no? Por culpa de este animal, ¿por qué? Por las supersticiones de su esposa, que este gato, que el otro, que fíjate, entonces ya él se mete en la cabeza, ya tiene un poco de cólera el gato, ¿no? Un poco de cólera el gato. Seguimos. Una noche en la que volví a casa completamente embriagado, le pareció que el gato evitaba su presencia. En un momento de enojo, le hizo saltar un ojo con un cortaplumas como arma. ¿Qué quiere decir? Que llegó una noche mareado, totalmente mareado, ¿ok? Y él notaba que el gato lo esquivaba, ¿no? Lo esquivaba. Y eso, pues, causó un gran enojo a este señor, que cogió al gato, dice. Lo cogió el gato, agarró dice, un cortaplumas, y agarró el ojo y ¡fa! Le sacó el ojo, un ojito, ¿no? Por eso dice, ¿no? En un momento de enojo le hizo saltar un ojo con un cortapluma como arma. Lo dejó tuerto al gato. Seguimos avanzando. Una noche en la que volví a casa completamente embriagado, le pareció que el gato, ¿no?
evitaba su presencia y en un momento de enojo le hizo saltar un ojo, ¿no? Con un cortaplumas como arma, ¿ok? Seguimos, vemos acá otro gatito, lindo, hermoso, ¿no? Dice, ¿no? Después de haberle sacado el ojo, dice, estaba arrepentido, ¿no? Se arrepintió, dice, se arrepintió, estaba arrepentido. Pero el gato se quedó sin uno de sus globos oculares, ¿ok? Mismo pirata, estaba pirata el gato, estaba pirata. Poco después, pasó un tiempo, dice, poco después, una mañana de sangre fría, le pasó una soga por el cuello y lo ahorcó en la rama de un árbol, dice. Mira, mira, ¿ok? Después se arrepintió, pues ese arrepentimiento no le duró mucho porque pasó un tiempo. ¿Y qué es lo que hizo, no? Agarró una soga, lo amarró al gato y lo ahorcó, ¿ok? Y lo ahorcó en la rama de un árbol, dice. Seguimos. Pero la noche en ese mismo día se despertó. Mira, pero la noche en ese mismo día se despertó, encontrando la casa envuelta en llamas. Y lo único que pudo quedar en pie fue una figura, ¿no? Visisoria con la imagen del gato. A ver, te explico. O sea que este pata agarró el gato, lo ahorcó en el árbol, y esa misma, mira, y ese día, pero esa noche, pero la noche de ese mismo día se despertó. Y cuando se despierta, ve que la casa se está incendiando. Se incendia la casa. Y empieza a sacar las cosas, pucha, rápido. Pero lo único, dice, pero lo único, ¿no? Que queda en pie fue un tabique, en una figura, ¿no? Visosorias, algo así que se puede ver, ¿no? Poco. Con la imagen de un gato, dice. Con la imagen de un gato, dice. Seguimos. Después de un tiempo, su situación fue relativamente normal. Tenía casa, mujer y proyectos para el futuro. Hasta un día que encontró un gato con cierto parecido a Plutón. Ya lo mató el gato, se incendió su casa. Al encender su casa vio una imagen del gato. Pasó mucho, ¿no? Pasó un tiempo, ¿ok? Pasó un tiempo y su situación dice que cambió relativamente. Tenía casa, tenía mujer y proyectos para el futuro. Hasta que un día, caminando, encontró un gato, dice, otro gato. Encontró un gato con cierto parecido a Plutón. ¿Y quién era Plutón? El primer gato que él mató, dice, ¿no? Plutón. Al que llevó a su casa, gato que llegó a odiar por varias, ¿no? Por varias de sus similitudes con su antigua y parecida mascota. Lo lleva a la casa y lo llega a odiar, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía bastante parecido a Plutón, bastante parecido, o sea, lo odia, lo vuelve a odiar este gato. ¿Ok? Seguimos, dice, ¿no? Un día decidió matarlo. Un día decidió matarlo. Sostuvo en sus manos un hacha, pero las manos de su esposa detuvieron su trayectoria hacia el pobre animal. O sea, cuando ya agarró el hacha para matarlo, su esposa lo detuvo y le dijo, no, no lo mates. Y mira lo que pasa. Seguimos, dice, ¿no? Pero las manos de su esposa detuvieron su trayectoria hacia el pobre animal, pero en un momento de extrema locura y rabia y discusión, le hundió el hacha en la cabeza, matando a su mujer. Mira, el gato negro. Mira todo lo que ocasionó el gato negro. Todo lo que ocasionó. Entonces, ¿no? Mira,
Iba a matarlo al gato, la esposa le dice que no, hay una discusión, forcejeo, y al final, ¡pa! Y el hacha se va dirigido a la cabeza, matando a su mujer. Seguimos, seguimos. Dice, viendo la situación en la que se encontraba, decidió hacer un agujero en la pared, introduciendo el cadáver y tapándolo como si ésta estuviera intacta. Después prosiguió con matar al gato sin poder encontrarlo. ¿Okay? Entonces mató a su esposa, rompió la pared, ¿ok? Metió el cuerpo y tapándolo como si fuera que no pasó nada. Después prosiguió con matar al gato, ¿no? Después prosiguió, dice, ¿no? Quiero matar al gato ahora. Este es el culpable de todo. Pero sin poder encontrarlo. Sin poder encontrarlo. Y todo por la culpa del gato. Seguimos, seguimos. Dice, ¿no? Poco después las personas comenzaron a sospechar de la desaparición de su vecina y la policía lo incriminaba como principal sospechoso. En el momento de la inspección en el sótano de su casa, fueron los policías, él estaba muy seguro, está bien cerrada, nadie se da cuenta, ¿ok? Y la policía viene a inspeccionar la casa. Y él dice, bueno, normal, entra, no hay ningún problema, porque él estaba bien seguro, está bien escondido, nadie va a saber de la muerte de mi esposa. Entonces, fíjate lo que pasa. Entonces, en el momento de la inspección, en el sótano de la casa, los policías oyeron sonidos de la pared, ¿no? Que nuestro perturbado personaje había golpeado para hacerle notar a los oficiales. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Este señor agarró, empezó a golpear la pared, para demostrarle que no hay nada, acá no hay nada, mira, no hay nada, no hay nada, no hay nada, y empezó a golpear la pared, ¿no? Pues eso, ¿no? Este personaje había golpeado para hacerle notar a los oficiales, torpemente, por cierto, de que su casa poseía buena estructura. Estos procedieron a tumbar la pared, mira, estos procedieron a tumbar la pared, ¿no? En la que encontraron el gato, sobre la cabeza del cadáver de su esposa. ¿Y por qué encontraron el gato? Porque el gato empezó a llorar, a maullar. ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! Entonces los oficiales dijeron, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Entonces se da cuenta que está detrás de la pared. Entonces, como estaba detrás de la pared, empezaron a tumbar la pared. ¡Miau, miau, miau! Y el gato estaba encima, dice, ¿no? Sobre la cabeza del cadáver de su esposa. Y lo detienen al señor. Y lo detienen al señor. Y todo por el gato. Y todo por el gato. ¿Ok, muchachos? Así que, por favor, resuelve la página 64 y 65, ¿ya? Por favor, vas a crear un cuento de terror. Mira tus personajes, ¿ya? Entonces, en la página 64 resuelve el acto de evaluación y la 65 la tarea. Me mandas los dos, por favor, ¿ya? Me mandas los dos. Nos estamos viendo. Chao, nos vemos.